Listo. Buenos días a todos, muchachos. Muy buenos días. Antes de empezar, hoy vamos a hablar de historias de usuario y otro tipo de tarjetas que se pueden poner en el sistema de seguimiento de progreso. Pero antes de empezar, me gustaría que Caterina nos diga en voz alta cuál es la tarea del equipo de tecnología. Satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software de valor. Listo. Entonces, hoy vamos a empezar hablando de lo que son las historias de usuario, porque las historias de usuario constituyen el insumo con el cual el equipo de desarrollo va a poder cumplir con esa tarea de entregar, de satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Las historias de usuario son la unidad de trabajo más pequeña que representa algún valor para el usuario final y que puede ser entregada durante una iteración. Suelen ser cortas y se describen desde el punto de vista de un usuario final o cliente. De esta manera, los desarrolladores pueden entender el qué, para quién y por qué están implementando la historia. Son la unidad básica de comunicación, planeación y negociación entre el equipo de desarrollo y los usuarios de negocio. Entonces, aquí varias cosas que aclarar. Unidad de trabajo más pequeña, que representa algún valor para el usuario final. Eso no quiere decir que una historia de usuario no se pueda partir en cosas más pequeñas, pero sí, desde el punto de vista del usuario final, sí es como lo más pequeño que yo le puedo entregar, ¿sí? Es importante saber que esto es para el usuario final. Para una historia de usuario, para poder definirla, siempre hay que tener en cuenta que las cosas se hacen desde el punto de vista del usuario final. Si el usuario final no está redactado dentro de la parte de la descripción, no es una historia de usuario. Por eso el nombre es historia de usuario. Que se puede entregar durante una iteración, es decir, una historia de usuario tiene que poderse entregar dentro del ciclo que yo defina, que es una iteración. Si yo defino que la iteración dura una semana, 2 semanas, un mes, lo que sea, la historia de usuario tiene que tomar por mucho la iteración. ¿Listo? Si toma menos, pues fabuloso, porque pues se puede tomar una nueva historia, pero no puede haber una historia de usuario que tome más de una iteración. Omar. Oye, yo al respecto tengo una pregunta. Sabemos que las historias de usuario tienen que ir dirigidas hacia un cliente, hacia un usuario en específico. Pero digamos que de pronto hay cosas ya muy debug que el usuario final o sea, es inherente, no lo va a ver. Ya vamos para allá. Listo. ¿Listo? Dale. ¿Cuáles son las características? Todas las buenas historias de usuario cumplen con la estructura INVEST que sugiere el señor Bill Wake. Entonces tiene que ser independiente. Pueden ser implementadas en cualquier orden y cambios en una historia no afectan las demás. Tengan en cuenta que una de las cosas que hemos hablado es que el product owner, la persona de negocio que está involucrada en el proyecto, decide en qué orden se implementan. Luego, una historia de usuario yo no puedo decir, no, es que para poder implementar esta historia de usuario, primero tengo que hacer esta otra. Porque entonces quiere decir que una historia de usuario depende de la otra y no son independientes, luego no es una buena historia. Puede darse el caso, ¿sí? Siempre pasa. Pero lo que dice Bill Wake es que las buenas historias de usuario son independientes, unas de las otras. Y yo puedo a una historia hacerle todas las redacciones que se me ocurran y eso no debe afectar a las demás. ¿Listos? Diana. Pero ya otra cosa sería hacer como definir una tarea ética con mini historias. Ya vamos para allá. ¿Listo? Tiene que ser negociable. Depende del equipo decidir cómo implementarlas. No hay un flujo de trabajo rígido. Entonces, pues, eso es lo que hemos estado hablando. La historia de usuario, en el momento en que el equipo la está evaluando, decide cómo va a ser la implementación, lo que sea, siempre y cuando pues, se tenga claro el valor que va a generar para el negocio. Tiene que ser valuable. Eso sí no supe cómo más traducirlo, pero pues supongo que así está bien en español, valuable e invaluable. Es que cada historia debe entregar valor al usuario final. ¿Sí? Nuevamente estamos hablando del usuario final. Tiene que ser estimable. La historia tiene que ser bastante fácil de adivinar cuánto tiempo tomará su implementación. ¿Sí? Tiene que ser pequeña, small. Debe pasar por todo el ciclo, diseño, implementación, QA, etcétera, durante una iteración, que es lo que hablamos al principio. Una historia de usuario no puede tomar más de una iteración, y tiene que ser testeable.
Y esto quiere decir que debe tener criterios claros para saber si la historia fue implementada apropiadamente. Entonces, si ustedes miran la primera letra de cada una de esas palabras, pues ahí es donde está el invest. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Bueno, el formato de una historia de usuario tiene en su descripción esta estructura. Como un rol, quiero una funcionalidad o resolver una necesidad para recibir un beneficio o para recibir un valor. ¿Listo? Sencillo. Entonces, por ejemplo, acá hay un caso que tomé de mi data, que son las historias de usuario que tengo presentes recientemente. Como un usuario registrado, quiero hacer una búsqueda de cuentas por localización para ver el listado de influenciadores registrados en un país, ciudad específicos. Caterina. Pero como un usuario registrado, o sea, ¿qué usuario lo va a ver? Un usuario registrado cualquiera. Un Me usuario confunde logueado. porque no sería como... Un usuario logueado. No, yo entiendo... Es lo mismo. ¿No es lo Bueno, Si está logueado es porque se registró. o sea, Pero tienes razón, eso se puede cambiar en la redacción porque necesariamente un usuario registrado de forma anónima pues podría ser, pero listo, acepto el comentario. ¿Y la confusión es cuál? Eso, por ejemplo, eso que estamos haciendo, se hace durante la sesión de grooming, cuando yo veo que la historia no está clara por la razón que sea y puedo cambiar la redacción. Pero la estructura es esa. Como un usuario registrado, quiero esta funcionalidad para y el beneficio. Eso le permite al desarrollador saber quién va a usar la funcionalidad o para quién es, qué funcionalidad es la que hay que hacer y cuál es el beneficio que le va a generar a ese usuario. Otra cosa. Opcionalmente, las historias de usuario pueden incluir una justificación de por qué es importante para el negocio tener esta funcionalidad. Y aquí hay un ejemplo. Es común para los usuarios requerir influenciadores que se encuentren registrados en un país o ciudad específicos debido a que el contenido de algunas campañas son de ámbito local. Por ejemplo, el Festival de Río o Rock al Parque. En estos casos, los anunciantes necesitan poder buscar influenciadores locales que puedan generar contenido para impulsar estos eventos. ¿Sí? Es una descripción normalita, nada del otro mundo, pero al desarrollador eso le da un contexto de por qué es importante desarrollar esta historia. Y también comunica parte del proceso de negocio. ¿Sí? Adicionalmente, las historias de usuario incluyen criterios de aceptación. Esto es importantísimo. ¿Qué indican si la historia se implementó según lo requiere el negocio? Características de los criterios de aceptación. Si ven la primera letra de cada palabra, dice SMART, para que se lo graben. Tiene que ser específico, porque los criterios de aceptación tienen que ser muy puntuales, no puede haber una reacción vaga como el usuario debe sentirse bien con esa funcionalidad. Pues en realidad eso es difícil de medirlo, o sea, es muy vago. Entonces tiene que ser específico, tiene que ser medible. Yo no puedo decir, necesito que la página cargue más rápido, porque pues más rápido que qué, ¿sí? Más rápido son 10 segundos más rápido, 2 segundos más rápido, lo que sea. Tiene que ser medible. Tiene que ser alcanzable, es decir, los criterios con los que se va a aceptar la historia de usuario que se está entregando deben ser rápidamente o fácilmente llevados a cabo para poder verificar la historia. Tienen que ser relevantes, esto es decir, tienen que estar relacionados estrictamente con lo que la historia de usuario está hablando, y tienen que estar restringidos en el tiempo. Es decir, un criterio de aceptación no puede decir que hay que hacer reunión con los usuarios para ver si les gustó. Pues en realidad eso no es un criterio de aceptación, ¿sí? Porque eso, reunirse con usuarios puede tomar tiempo. Yo tengo que decir, el criterio de aceptación es verificar que las búsquedas se dan y que los resultados aparezcan según los datos que se ingresaron en menos de tantos segundos, y eso. Entonces la persona que esté haciendo la verificación, que en este caso sería el Product Owner, durante la sesión de revisión tiene que poder verificar ese tipo de cosas y saber qué historias se terminaron satisfactoriamente y cuáles no. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, listo. Fabuloso. Acá unos ejemplos de criterios de aceptación.
Solo se puede seleccionar países de cuentas que existan en la base de datos. La búsqueda se hace por país del influenciador y no se tiene en cuenta el país de la audiencia. Si el influenciador tiene varias cuentas registradas con distintos países, se hace coincidencia con el país de la primera cuenta que registró. Los resultados se deben ordenar de forma descendente por número de seguidores de la cuenta que coincida con la búsqueda. Luego de hacer clic en buscar, los resultados deben aparecer en menos de 2 segundos. Esos son los criterios de aceptación de la historia que les redacté hace un momento. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos criterios de aceptación cumplen con lo que hablamos en la diapositiva anterior, con el SMART. ¿Sí? Son específicos, son medibles, son alcanzables, son relevantes y están restringidos en el tiempo. De manera que el Product Owner, cuando está haciendo la revisión, puede seguir estos pasos o verificar que estos criterios se cumplieron en la historia y de acuerdo a eso saber si la acepta o no la acepta. ¿Todos hasta ahí? Listo. Las historias de usuario también pueden tener una lista de tareas que sirven de control al equipo de implementación para hacer una división de la historia de usuario en entregables técnicos internos. Ejemplos: configurar el servidor de Elasticsearch con un índice para la búsqueda, implementar el generador del documento JSON que se almacenará en Elasticsearch, revisar la documentación de React para crear un componente de búsqueda. Esos son chequeos que yo le pongo a mi historia de usuario para yo internamente ir verificando cómo voy progresando. Pero estos chequeos no van de cara al usuario, es solamente un control interno para el equipo. Y aquí vienen las historias épicas. Una historia épica es una funcionalidad que puede ser dividida en varias historias de usuario. Normalmente las épicas son una simple, ¿cómo le digo yo?, agrupación de historias que tienen algo en común, generalmente un tema. Entonces, por ejemplo, la épica es buscar influenciadores. Y las historias de usuario que se derivan son: como un usuario registrado, quiero buscar influenciadores por screen name para consultar puntualmente los datos de un influenciador. Como un usuario registrado, quiero buscar influenciadores por localización para ver los influenciadores que estén registrados en el país, ciudad seleccionados. Como un usuario registrado, quiero buscar influenciadores por red social para consultar los influenciadores con cuentas de la red social seleccionada. ¿Listo? Ahí tengo 3 historias de usuario puntuales que hacen parte de una historia épica. La jerarquía sería más o menos esta. Tenemos la épica en azul, que cubriría todo. Por esa puedo tener varias historias de usuario y por cada historia de usuario puedo tener varias tareas. Omar. Al tener esa expresión de épica, puede darse, digamos que cada una de esas tareas tiene que ser individual o pueden ser, digamos... ¿Tareas o historias? Historias, perdón. Puede darse, pero la idea es que sean independientes. Pero claro, si yo tengo una épica, es posible que yo la haga por fases, pero por ejemplo en el caso de lo que les mostraba de la búsqueda, si usted se da cuenta, están las historias divididas por búsquedas, por campos, y yo de hecho podría ir lanzando esa búsqueda y el usuario final puede ir buscando, pues inicialmente busca por screen name, no puede buscar por nada más. En el siguiente sprint le aparece un campo más en el buscador y así hasta que ya se termina todo. No es necesario que para poder implementar la búsqueda por país y ciudad primero haya que implementar la otra, son independientes. Okay. Pero naturalmente, como todo se puede negociar, si yo en algún momento veo que una de esas historias de usuarios no se puede implementar en una iteración o va a tomar mucho tiempo, yo como excepción más bien, no como regla, sino como excepción, puedo decir, listo, vamos a partirla en 2 y no tendría sentido que la segunda parte vaya primero que la otra porque, o sea, lo mismo del huevo o la gallina, primero el huevo, luego la gallina, entonces yo primero desarrollo la parte inicial y después continúo con la otra como si fueran 2 fases. En ese caso se rompería la independencia entre historias, pero si es una excepción no pasa nada. ¿Sí? Sí. Otro tipo de requerimientos. Resulta que obviamente los proyectos, esto de las historias de usuario funciona muy bien cuando yo estoy haciendo funcionalidades nuevas. O cuando estoy modificando, cuando voy a modificar algo para que el usuario cambie la forma en que interactúa en el sistema. Pero como siempre pasan otras cosas, entonces hay que tener en cuenta eso. Están algo llamado los chores, que la palabra chore traduce oficio, quehacer o tarefa, si lo vemos en portugués. Son tareas que generan valor al equipo o al producto y no al usuario final.
Ejemplos de esto son incluir un script que verifique la calidad del código mediante Rubycritic cada vez que se corren las pruebas. O conseguir un switch para tener más puntos de red con cable y de esta manera mejorar la conectividad. Eso es un chore. Y eso tiene que ir en Jira, en Trello o en los post-it que tengamos en la pared, si así lo definimos, o lo que sea, pero tiene que haber una tarea y un responsable para esto. Los bugs o errores son tareas que describen algún defecto o error del software entregado y debe incluir el título, los pasos para reproducir el error, el resultado actual y el resultado esperado. Por ejemplo, error mostrando la moneda de un usuario, pasos para reproducir, ingresar a la página de login, ingresar usuario contraseña de un usuario de USA y hacer clic en ingresar. Luego de ingresar se muestra el dashboard. Resultado actual, junto al nombre del usuario logueado se muestra COP. Resultado esperado, junto al nombre del usuario logueado debe aparecer la moneda que corresponda al país. En este caso debe ser USD. ¿Listos? Y ya con eso el desarrollador que tome este error tiene los pasos para reproducirlo, va a saber qué es lo que está apareciendo y qué es lo que debería ocurrir. Y es claro lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Listos. Diana. No, pero era como más un bug a nivel de código, pero pues tiene que pasar lo mismo, ¿cierto? O sea, debe haber una funcionalidad externa que el usuario esté tratando de hacer para que se replique el bug, ¿sí? Correcto. Sí, los bugs siempre en algún, o sea, para poderlo considerar un bug es porque en algún punto un usuario final nota que algo no está bien. Y ya entonces uno entra a tratar de acorralarlo y ya lo documenta después en una tarjeta. Ahora, estos son de los más importantes en cuanto al equipo interno, que son los dichosos spikes. Spike, ¿qué es un spike? ¿Qué traduce? Un spike es una pica, es una lanza. En ocasiones, cuando una historia es muy compleja, cuando se debe hacer una integración con algún API, cuando algún componente o tecnología no se entiende por completo, cuando hay que hacer una investigación previa antes de estimar un entregable, se crean las tareas tipo Spike. Estas tareas ayudan a que una historia de usuario se pueda estimar y se puede incluir en una iteración. Los spikes permiten crear una pequeña funcionalidad experimental para dar claridad sobre una implementación y de esta manera disminuir la incertidumbre al momento de estimar. Entonces, ¿qué pasa? Los spikes pueden ser spikes de desarrollo, puede ser spikes de arquitectura o puede ser spikes simplemente de una investigación de algo que yo quiera hacer, que no sepa cómo hacer y que probablemente se requiera para poder desarrollar una historia de usuario. ¿Cómo funciona? El formato es el siguiente. Con el fin de alcanzar un objetivo, un sistema o rol necesita alguna acción. Dos ejemplos. Con el fin de estimar la tarea de buscar influenciadores, el desarrollador necesita hacer un componente de React que consuma datos de Elasticsearch. Con el fin de dividir la implementación del nuevo perfil, el desarrollador y el diseñador necesitan reunirse para revisar los requerimientos en el diseño. Entonces, en ese caso, si yo tengo implementar el nuevo perfil, ¿cuánto se va a demorar? No sé, porque hay detalles de diseño que todavía no tengo claros. Entonces voy a crear primero un spike en el que me voy a reunir con el diseñador, vamos a ver sección por sección, vamos a ver dónde se requiere comportamiento, dónde no, y de acuerdo a eso sí voy a saber cómo voy a partir la épica que se llama implementar el perfil en varias historias que puede entregar cada una dentro de las iteraciones. ¿Listo? Y en el primer caso, pues tengo que estimar la tarea de buscar influenciadores, pero no sé cómo conectar React con Elasticsearch, entonces primero voy a hacer un spike donde haga una cosa muy chiquita que más o menos yo ya sepa por dónde es, y de acuerdo a eso entonces sí puedo decir, me comprometo a sacar esa tarea en una iteración o necesito más tiempo. ¿Listos? El tiempo límite. Todos los spikes deben llevar un tiempo límite. El equipo debe definir el tiempo límite que se pueda asignar por spike. Dado que se trata de tareas de investigación, un día suele ser suficiente, aunque puede variar según el spike. Yo, en los spikes que he trabajado, generalmente dicen no se debe tomar más de 2 horas, no se debe tomar más de 3 horas, ¿sí? Pero pues dependiendo claro del spike, yo puedo darle un día, 2 días, depende del caso, y el equipo
tiene que estar consciente de si el tiempo que yo le asigne ese spike es suficiente o no. En todos los casos, los encargados de un spike deben entregar un informe de lo que encontraron durante la sesión, incluso si el tiempo no fue suficiente para desarrollar el spike. Con este informe se procede a estimar las historias de usuario que quedaron pendientes o a crear nuevos spikes. ¿Listos? ¿Dudas hasta ahí? Y por último, ¿quiénes son los responsables de redactar? Ojo, redactar historias, shorts, bugs y spikes. Adivinen. No. Cualquier miembro del equipo está en capacidad de redactar un requerimiento y ponerlo en el backlog del producto. Solo el product owner decide cuál es la prioridad. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Daniela. ¿Cómo sería el formato del reporte del Spike? No, eso tú lo puedes poner en la misma tarjeta en donde lo pongas, o puedes hacer un documento o puedes hacer una presentación. Por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho de los Lightning Talks, cuando alguien hace algo curioso o algo que no se había hecho antes, se hace un Lightning Talk para que los demás por lo menos estén enterados de que eso existe y más o menos por dónde es, y ese será como el informe. ¿Listos? Entonces, en la sesión de mañana vamos a hablar de las temidas estimaciones. Ya con esto sabemos qué tipos de tareas podemos incluir, o qué tipos más bien de tarjetas podemos incluir en nuestro backlog, y mañana vamos a discutir, yo esperaría que no nos tome más de una sesión, cómo hacer estimaciones. Y en lo posible, si todo sale como yo espero, ya no vamos a utilizar más la palabra estimación. ¿Sí? Si todo esto se hace como debe ser, yo no tengo por qué estimar nada. Estimar, porque estimar implica un error. ¿Listo? Muchas gracias.